Hola amigos, bienvenidos a este unboxing y review de los nuevos Nike Phantom Vision Pro. En esta ocasión es la versión IC o la versión para cancha cubierta, para calle, pasto sintético, fútbol 7, como lo quieran ver. Y bueno, lo primero que les quiero compartir es en dónde hice la compra. Esto los adquirí a través de la tienda en línea de Innovasport, innovasport.com. Y bueno, están disponibles también en Nike.com, Martí, etc. Esto en México. Y yo elegí la tienda de Innovasport porque tenía un cupón de descuento. Y dado que estos todavía son nuevos, tienen un precio bastante elevado aún, entonces fue la mejor opción que tenía en este momento. Sobre la etiqueta, como pueden ver ahí, el precio es de 2.399 pesos mexicanos, que son aproximadamente 130 dólares. Entonces ya con el descuento, bueno, fueron un poco más baratos. La talla es un 9 de Estados Unidos, que son 27 centímetros. Aquí vemos el nombre de los tenis, los colores, hechos en Vietnam, códigos, etc. Vamos a sacarlos de la caja. Cabe señalar que esta es la versión Pro y hasta el momento es la versión tope que tenemos para los tenis o la versión indoor. No tenemos una versión Elite, por lo tanto solamente vienen los tenis, no hay ningún extra como una mochila, etc. Y bueno, aquí los tienen. La verdad es que se ven bastante bonitos. Y bueno, pasemos directamente con el review. Lo primero que hay que analizar es el diseño. Entonces, este es un zapato de corte alto o medio, como lo quieran ver. Pero lo cierto es que al estar armado en dos piezas, te da una sensación de tener un perfil un poco más bajo por este tipo de costura que tienen por la parte de abajo del tobillo. Luego, hablando de los colores, este es un gris platinado casi en toda la carcasa, salvo algunas partes. La primera, el Ghost Lace, que viene en esta especie de red, en un color un poco más claro, casi blanco. Y algunos colores acentuados, por ejemplo en la puntera, que viene con este gris un poco más oscuro, que recorre casi hasta la parte interna del zapato, en donde tenemos el ya característico triángulo rojo en este modelo. Luego continúa la carcasa. En color negro tenemos tanto los logotipos Swoosh, adelante y atrás, así como el nombre de las tecnologías que se ocupan, como Nike React, Ghost Lace, ACC. Y bueno, prácticamente toda la suela es en color negro. Luego tenemos en la parte de la suela también la parte de Nike React, la leyenda de Nike. En esta especie de ganchito detrás de el collarín tenemos en color gris bastante claro el logotipo de Phantom Vision. Y bueno, finalmente en gris Oxford tenemos tanto el collarín como la costura de la parte superior del upper. Y por último, las agujetas que vienen en color rojo. Luego hablemos un poco más de las tecnologías ocupadas y de la carcasa. Principalmente la bota viene armada en dos partes. Esta parte, la parte interna y la parte externa. Y Nike introduce dos tecnologías nuevas con este nuevo diseño. La primera es el Ghost Lace, que precisamente es esta malla que vamos a ver aquí. Y la segunda es el Quad Fit System, que no está del todo implementada en este modelo, ya que el upper no es de Flyknit. Entonces, pasemos primero con la carcasa. La carcasa, como ya les dije, no es de Flyknit a diferencia de la versión Elite. Este es un material sintético, que es un poco más duro, pero tampoco va a ser un material que no se pueda moldar fácilmente. Como pueden ver aquí, cuando hago estos movimientos se ven algunos pliegues que bueno, más o menos les da la idea de qué tan suave es el material. Luego tenemos la parte del Ghost Lace. El Ghost Lace en esta versión no es un material tan elástico como lo vemos en la versión Elite, obviamente. Todo el upper va a ser de Flyknit, por lo cual este material necesita ser un poco más elástico. En este caso no lo es tanto. Si bien es cierto que tiene algo de elasticidad, yo creo que no es la suficiente, porque al final cuando te pones el zapato se vuelve un poco complicado meter el pie. Ya lo veremos más adelante. Todo este upper tiene una especie de acabado como con puntos o cuadritos, no sé si lo pueden ver ahí, que no es tan rugoso porque no es necesario en esta parte, ya que tenemos esta cubierta
que se ve en color gris oscuro. Y si lo pueden ver ahí, es un acabado casi en 3D, es bastante rugoso, se siente antiderrapante. Y entiendo yo que tiene dos funciones. La primera, obviamente, es darte más grip al contacto con el balón. Y la segunda es un poco de refuerzo en esta parte, haciendo más o menos el trabajo que hace la piel volteada en otros modelos. Recorre hasta la parte interna del zapato, en donde ya nos encontramos con el triángulo que también tiene este tipo de rugosidad y este mismo material. Lo voy a acercar a ver si lo pueden ver. Se ven esos patrones que al final recorren hasta la parte de la suela, no solamente se quedan en la carcasa, sino que recorren la suela incluso en la parte de abajo. Y bueno, esto, bueno, su finalidad es obviamente que te dé mucho más grip al contacto con el balón, ya que en esta zona es la zona que más ocupas para pases, controles, tiros, etc. Entonces creo que esa parte está bastante bien cubierta. Luego pasemos a la parte de la talonera. Este zapato tiene una talonera interna, no se alcanza a ver muy bien, pero se siente un poco el agarre que tiene por dentro. Y tiene acentuada esta parte de aquí, que no es una talonera externa, pero sí que te da un poco más de soporte y armado de la bota como tal. Y bueno, luego pasemos a analizar uno de los puntos importantes para mí en este zapato, y es la suela. ¿Por qué importante? Porque aquí vemos un cambio significativo de la versión anterior, de las versiones anteriores de tenis. En este caso, por ejemplo, este va a sustituir al Magista. Las Magista al final en esta parte de la suela tenían la tecnología de Lunar Lawn. Ahora la han cambiado por Nike React. Y es importante porque Nike React es la tecnología que está utilizando Nike en estos momentos para competir con el Ultra Boost de Adidas. Entonces, es una suela que en teoría te va a dar un buen amortiguamiento. Y bueno, siempre se agradece tener ese tipo de suelas en zapatos de fútbol y no solamente en zapatos de running. La suela es una suela indoor, por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de multitaco, solamente este patrón aquí para que no haya mucho deslizamiento. Y bueno, pasemos a la parte interna del zapato. Si bien aquí no está ocupado completamente el Quad Fit System, por lo que les dije que no es un upper de Flyknit, sí tenemos este calcetín que envuelve por completo el pie en la parte de adentro y que va a ser el que se encargue de la lazada. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos todo el sistema de las agujetas por dentro, y es importante resaltar que si ustedes meten la mano, van a ver que llega hasta adelante. Todavía están nuevos, entonces mucho del material todavía está pegado por dentro. Pero si yo empujo, voy a llegar hasta adelante, y lo mismo por los laterales. Es decir, no es un material como en otras versiones en donde se queda el calcetín simplemente hasta la parte de la lazada. Simplemente, en este caso sí va a cubrir hasta la puntera y hasta la parte de abajo del zapato. Entonces te va a dar suficiente agarre cuando hagas tu amarre de las agujetas. Y bueno, el sistema Ghost Lace te va a ayudar a que cubras el nudo y tengas un golpeo un poco más limpio con el balón. Y bueno, por último analicemos la parte que para mí es la parte más débil de este diseño, y no solamente de la versión Pro, sino también la versión Elite, y es el collarín. ¿Por qué lo digo? Porque al final me parece que no es un material tan premium como esperaría yo en una versión, incluso en esta versión, que no es la Elite. Esperaría un collarín de mejor calidad. Da la sensación de ser más como una especie de calceta, incluso viene como una doble tela. Entonces no se ve tan premium como por ejemplo el collarín en una Superfly. Creo que es un punto que puede mejorar este modelo en un futuro. Pero bueno, por ahora habrá que probarlos para ver qué tan cómodo es y bueno, qué prestaciones te da. Un dato curioso, en esta versión me parece que es la única versión en donde he visto este ganchito para ponértelos. Es de mucha ayuda porque sinceramente es un zapato muy difícil de poner. Entonces ni siquiera la versión Elite cuenta con esto. Entonces bueno, un punto a favor. Se me olvidó recalcar, al ser esta la versión tope, es decir, no hay una versión Elite, sino la versión Pro es la versión tope de los indoor, tenemos todo el recubrimiento con el ACC. Finalmente, como todas las versiones tope, tenemos su plantilla completamente removible, de un muy buen material, no es muy gruesa. Habrá que ver en general
cómo funciona. Vamos a ver el peso de esta bota, que en una talla 27 mexicano, 9 de Estados Unidos, pesa 283 gramos. No es una bota muy ligera, dado el armado que tiene, las dos piezas, etcétera, pero me parece que está bien. Tampoco es como que se busque que sea la bota, o sea, de una línea de botas ligeras, por lo cual creo que el peso está bastante bien. Pasamos a ver cómo se ven ya puestos. Y bueno, lo primero es ver cómo nos vamos a poner. Yo les recomiendo aflojar un poco las agujetas, solamente la parte de hasta arriba. Tomamos el ganchito, abrimos e introducimos el pie. Listo. Pues ajustamos, amarramos las agujetas y escondemos el nudo. Listo. Y bueno, respecto a la talla, me parece que es la justa, porque yo estoy utilizando una talla 27, que es la talla que normalmente uso. Y en cuanto a largo, me parece que me quedan muy bien. Y respecto a lo ancho, me parece que no es un tenis muy amplio. Entonces yo les recomiendo ir por la talla real, a menos que tengan el pie muy amplio. Entonces, bueno, la recomendación sería que subieran a lo mejor nada más media talla. Pero en general el ajuste es perfecto, entonces yo les recomiendo ir por su talla real. Luego, en cuanto a las sensaciones ya puestos, me parece que se sienten bastante suaves. No creo que necesiten muchos usos para que se amolden a la forma completa de mi pie. Entonces habrá que usarlos un poco para ver cómo van cediendo. En conclusión, creo que es un producto muy bien logrado. Yo destacaría 3 elementos principalmente a su favor. El primero, el material utilizado en la parte interna y en la parte de la puntera, que te da ese grip que siempre se está buscando. El segundo, creo que el sistema Ghost Lace cumple a la perfección su cometido, que es al final el de cubrir la lazada y darte esa sensación de golpeo un poco más natural. Y por último, la incorporación de Nike React me parece otro gran acierto. Siempre es bueno tener ese extra de amortiguamiento en este tipo de zapatos, porque normalmente se utilizan en superficies que son duras. En contra, yo solamente veo 2 elementos. El primero, como ya les había dicho, el collarín. Creo que no es del material tan premium que nosotros esperaríamos. Y por último, la red que cubre las agujetas. En este caso, para esta versión no es tan elástica, lo cual complica un poco el colocárselas. Pero bueno, en general creo que es un buen zapato. Habrá que darle unos cuantos usos. Si ustedes ya los tienen, ya los han probado, déjenme saber en los comentarios qué opinan de ellos. Son un buen producto, les gusta el diseño, qué tal se desenvuelven, etcétera. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, no olviden suscribirse al canal, estaremos subiendo más contenido. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.